Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan por este medio. Que el Señor les bendiga. Esta es la Iglesia Acto de Gracia en San José, Costa Rica. Hoy terminamos una miniserie sobre los capítulos 58, 59 de Isaías. Y para terminar 59, vamos a leer primero Isaías 55. Y vamos a ver algunas verdades maravillosas del Evangelio de nuestro Señor. Isaías 55 dice así: A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no se sacia? ¿En lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre y por señal eterna, que nunca será raída. Y ahora, buscando al final de 59, hermanos, terminamos este capítulo que hemos pasado 2 domingos viendo, y termina el 59 diciendo: vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, y de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Hermano, Isaías 55, terminando en 59, es una dulce súplica de Dios a su pueblo para que busque su deleite, para que busque su esperanza, para que busque su sustento y su futuro únicamente en Dios. En el hebreo empieza con una pequeña palabrita, que en casi ninguna versión en español la ponen. Y no sé por qué no, porque en la Biblia en inglés y la Biblia en portugués, saqué todas mis Biblias, ¿verdad? Ahí sí viene. El profeta llama la atención. ¡Ojo! Escuchen.
porque Dios tiene una invitación muy importante y muy hermosa para todo el que oyera. Israel, en el tiempo de Isaías, recuerdan cómo era la condición de Israel. Mal. Andaban en desobediencia. De hecho, por medio de Isaías, Dios tiene que prometer exilio. Dios promete castigo. Pero Dios sabe, hermano, que ese camino del pecado en que está su pueblo, ese camino de pecado solo deja amargura. Solo deja el alma con hambre espiritual, hambre emocional, pobreza en todo sentido. Y en amor, Dios vuelve a llamar a su pueblo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Oye! A todos los sedientos, venid, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed sin dinero, sin precio, vino y leche. Hermanos, el tema que abarca todo este capítulo y terminando con 59 es que el Dios de pacto se da a sí mismo. El Dios de pacto se da a sí mismo en bendición, en salvación. ¿Cómo hemos pasado esta semana, hermanos? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Experimentó frustraciones en esta semana? Posiblemente vivimos en un mundo presionado. Posiblemente nos quedamos frustrados en algún momento. Le faltó contentamiento en esas circunstancias. Llegamos a renegar, a quejarnos, a enojarnos, a expresar rencor. ¿Qué es lo que pasa cuando ignoramos la necesidad del alimento espiritual? Cuando nuestra mirada y nuestros sentimientos y nuestros pensamientos están en nosotros, lo que vinimos hablando en el capítulo 58 y 59, cuando nuestros pensamientos están en nosotros y buscamos resolver nosotros nuestras cosas, entonces, ¿qué pasa? Frustración, enojo, los frutos del pecado, porque no somos capaces de resolver todas las cosas para bien en nuestra vida. Entonces, ¿en qué consiste, hermano, la promesa de Dios? ¿En qué consiste su invitación? Dios promete, escuche bien, Dios promete entregar nada menos que a sí mismo. Dios promete entregarse a sí mismo. Ahora, tal vez eso no le impacta a usted como debería. Pero ¿sabe por qué? Porque en el mundo religioso no estamos acostumbrados a pensar en esos términos. ¿Qué es lo que nosotros queremos de Dios? Queremos cosas. Queremos prosperidad, queremos salud, queremos dinero, queremos etcétera. Queremos cosas. Y no estamos acostumbrados, hermano, a pensar en términos que lo mejor, no hay cosa mejor que Dios se entregue a sí mismo, a nosotros. C.S. Lewis lo dijo muy bien, cuando el cristiano sustituye a Dios por cosas inferiores, las cosas de este mundo, no está pidiendo mucho, está pidiendo demasiado poco. Dios, yo quiero un carro. Dios, yo quiero dinero, quiero una casa, quiero esto, quiero lo otro. Ay de usted, porque usted es pobre. Pide demasiado poco. ¿Sabe qué? Dios le invita a que pida más. Dios le invita a que pida a Él mismo. Vengan a mí,
Dice Dios, venid a mí y yo me daré y les saciaré todas sus necesidades. En versículo 3, Dios se refiere al pacto de David. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Se acuerda que Dios reafirmó su pacto de gracia con David y prometió que un hijo de David se sentaría en el trono para siempre? Ahora Israel está a punto de irse al exilio. Jerusalén no solo iba a quedarse sin trono, iba a quedarse sin rey. El remanente de Israel necesitaba una palabra de Dios, una palabra de esperanza, en medio de una situación bien terrible. Y dice Dios, no se preocupe, si viene a mí con fe y arrepentimiento, yo confirmé con usted las misericordias firmes y eternas que hice con David. Tendrá rey, tendrá rey. Nosotros sabemos, chicos, quién es el hijo de David, quién es el hijo máximo de David, que se sienta en su trono eterno. ¿Quién es? Jesucristo. Nosotros sabemos que en Jesucristo esta promesa es cumplida. ¿Y cómo está el ser humano sin rey y sin Señor en este mundo, hermanos? ¿Cómo está usted sin un rey? Un rey que es fuerte para proteger. Estamos al garete, estamos desprotegidos. Pero bajo el pacto, Dios promete un rey. Y encontramos las misericordias firmes de David reconfirmadas para con nosotros. Pero no solo promete rey y protector, hermanos. Versículo 4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. El hijo de David sería no solo rey y protector, sino profeta y maestro. ¿Cuál es uno de nuestros problemas mayores, hermanos, cuando procuramos vivir sin Dios? ¿Cuál es uno de los de las desvirtudes que más nos meten problemas cuando queremos vivir nuestra vida sin el profeta y el maestro? El problema es tratar de llevar nuestra vida como a mí me parece. Yo sabré. Ha utilizado esas palabras. Yo sé. No me moleste. No me interesa su opinión. Yo sé. Hablamos así a veces, ¿verdad? Yo sé hacerlo. Yo sé escoger mis amigos. Yo sé resolver mi matrimonio. Yo sé lo que necesito hacer. Yo sé qué hacer con mis hijos. Yo sé qué tipo de trabajo y cómo llevar mi trabajo. Yo lo sé. Pero con solo echar una miradita, hermanos, a los periódicos, ¿qué es lo que vemos? De todos los que saben llevar su vida, ¿qué leemos en los periódicos? ¿Qué vemos en las noticias? ¿Qué vemos las guerras? Veamos nuestro país, de todos los que saben llevar su vida. Y si usted se atreve en esta mañana, haga un recuento honesto de su propia vida. ¿Qué ha pasado cuando usted ha ignorado la ley de Dios? Cuando usted sabía llevar su vida y tomar sus decisiones, ¿qué pasó? Tal vez no pasó desastre inmediato, porque Dios es paciente, tal como lo fue con Israel. Tardó mucho en el desastre, pero estoy seguro que al fin y al cabo, ese camino sin Dios no trajo bendición ni para usted, ni para los que le rodean. Dios dio a Cristo por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro. Por maestro.
Lo dio a las naciones, no solamente para los judíos. El Hijo de David es maestro para las naciones. Y gracias a Dios, su evangelio y su palabra ha llegado a cruzar el mar y hasta nuestro país. Jesucristo, hermanos, Rey, protector, Rey y Señor, y también profeta y maestro. Hermanos, ¿cuántas veces cree usted en estos pocos, solamente 13 versículos? ¿Cuántas veces hay referencias que Dios se refiere a sí mismo? ¿Cuántas veces adivina usted que Dios se hace una referencia? Venid a mí, dice Jehová, etcétera, etcétera. Le voy a decir que son más de 20 veces en 13 versículos Dios se refiere a sí mismo. Aquí Dios está hablando de sí mismo, hermano. Dios está hablando de sí mismo. Porque solo en Dios está nuestro refugio. Solo en Dios está nuestra saciedad, el que sacie nuestra sed y hambre espiritual, solamente, hermano. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvese a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quitémonos las ideas, hermanos, de que la salvación es recibir cosas inferiores. Si Dios promete darnos nuestras necesidades, por supuesto. Él dice, ve a los lirios que ni hilan ni siembran, y Dios les vistió más hermosamente que a Salomón. Y ve a los pajaritos que tampoco siembran y cosechan, y Dios les da de comer. Pero dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermanos, hoy sabemos que la iglesia evangélica lucha con un falso mensaje de que la salvación consiste en las cosas inferiores. Y carece el mensaje de que en el evangelio Dios nos invita a recibirlo a Él mismo como nuestra bendición, como el que sacía y nutre y alimenta. Dios se da a sí mismo en forma especial por medio de su palabra. Versículo 10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, hace germinar, hace producir, da semilla, así será mi palabra. Mi palabra, dice Dios, sale y no vuelve vacía, sino que hace todo lo que Él quiere, y es prosperada en aquello para que la envíe. Aquella palabra, hermanos, aquella palabra en la creación, ¿qué se movía sobre las aguas? El Espíritu de Dios. Inmediatamente el Espíritu de Dios dice, sea la luz, y hubo luz. El Espíritu y la palabra siempre van juntos, hermanos, siempre desde el momento, desde el segundo versículo de la Biblia. El Espíritu de Dios habla, produce, y aquí vamos a terminar esto viendo el Espíritu que puse en tu boca no se apartará. Ese Espíritu, hermano, el que está sobre ti, y mi palabra que puse en tu boca, ese Espíritu va junto con la palabra. Aquí Dios dice que su palabra es efectiva, su palabra es el medio que Dios utiliza porque es acompañada de su Espíritu. Su palabra, esta palabra, es la manifestación de su Santo Espíritu, hermano. Y el fruto de la palabra para el pueblo de Dios, ¿cuál será? Versículos 12 y 13. Con alegría saldrás y con paz seréis vueltos. Esta palabra, como es palabra de Dios, manifestación de su Espíritu, de Dios mismo, cuando es recibido, hermano, por fe, trae alegría y trae paz a nuestra vida. Y es así que podemos entender mejor entonces capítulo 59, los versículos que leímos. Vendrá el Redentor, y ese será mi pacto, el Espíritu mío que está sobre ti,
y mis palabras que puse en tu boca van juntos, el Espíritu y la palabra, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Esa es la consumación del pacto de Dios, hermanos. El Redentor que viene de Sión es Cristo. El Redentor es Rey. El Redentor es profeta. Y trae verdadera salvación. Él trae misericordia, las misericordias firmes de David en traer perdón. Y Jesucristo nos instruye. ¿Qué dice Juan capítulo 1? En el principio era la palabra de Dios, el verbo de Dios. Jesús, hermanos, es la palabra. Jesús es el Espíritu, dice Pablo en 2 de Corintios 3:17. El Señor es el Espíritu. ¿En qué sentido? ¿Que tiene Pablo confusión trinitaria? No, no tiene confusión trinitaria. Tiene sana doctrina. Obviamente Dios es Dios trino, las tres personas obran juntamente, pero en un sentido especial, hermano, el Espíritu Santo viene sobre Cristo en su ministerio, ¿se acuerda? En forma corporal en su bautismo. Jesucristo tiene una relación, Jesucristo el hombre, el Dios hombre, tiene una relación especial con el Espíritu Santo, tiene el derecho de impartirlo. Y el día de Pentecostés, Pedro dice, este es Jesús que ganó el derecho de enviar esto que han visto y oyen. Jesucristo, hermanos, en razón de su obra, de su obediencia al Padre, recibe el derecho de impartir el Espíritu Santo. Jesús, que es el verbo de Dios, en la revelación de la voluntad de Dios, palabra de Dios, unido al Espíritu Santo, hermano. Este es el Jesús que nos es ofrecido en el Evangelio. Él es la palabra de Dios. Él es Espíritu, Señor. Y Él promete hacer pacto con los que se volvieren de la iniquidad, con los que Dios hace pacto. La mejor bendición terrenal, aparte de la bendición espiritual que recibimos, ¿qué sería? ¿Qué sería la mejor bendición terrenal que Dios nos puede dar? Son nuestros hijos. Y por eso Dios incluye desde el principio: seré tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Qué es la mejor bendición que Dios le puede dar a un padre, a una madre, a un abuelo, a un bisabuelo, sino nuestros hijos? Hijos dentro del reino de Dios. Hijos que van al cielo. La promesa madre hecha a Abraham incluía a la descendencia de Abraham. Dios en el pacto, hermanos, reclama familias. Dios reclama hijos. Y es por esto que aquí, cuando pasan adelante estos niños y estos jóvenes, debemos recordar siempre: no son suyos, no son míos. En primer lugar, son de Dios. Y no tenemos libertad de privarles el conocimiento de Dios. Ningún padre conocedor de la palabra de Dios tiene libertad de privar a los hijos de Dios el conocimiento de su Dios. Dios es Dios de la familia. Dios es Dios de nuestros hijos. Dios es Dios de nuestros nietos. Dios es Dios de una iglesia, un pueblo, un cuerpo. Y donde vemos primero el fruto desastroso del pecado, hermanos, en la familia. Lo primero lo vemos, hermano.
Adán no sale a asaltar bancos. Bueno, no había bancos todavía en el Edén. Pero Adán no sale a contaminar el planeta como primer fruto de su pecado. ¿Dónde primero se manifiesta el pecado? En el seno, en el núcleo familiar. Cuando Dios viene y llama a cuentas a Adán, ¿qué es lo que dice? La mujer, no dice mi esposa, ahora es la mujer. Esta cosa aquí, la mujer que tú me diste. Adán desconoce a su esposa. En lugar de haberla protegido, en lugar de haberla defendido, en haber de guardado Edén como Dios lo colocó para hacer, y guardar a su esposa del ataque de Satanás, la entrega. Y después la desconoce. Y la mujer anda parecida. Traiciona a su marido, lo engaña, en lugar de ser ayuda idónea. Y el primer hijo que nace se encoleriza contra su propio hermano y lo mata. Oiga usted, hermano, vea el fruto desastroso del pecado. Desastres personales, desastres sociales, porque hay desastres familiares. Y vea usted lo grande de la promesa de Dios. Cuando Dios hace pacto con Abraham, cuando lo reconfirma con David, otra vez con Israel aquí. Y hoy, en este lugar, Dios está reconfirmando una vez más sus promesas. Dios promete entrar de nuevo en mi corazón. Dios promete entrar en el núcleo familiar suyo. Dios promete adoptarnos y hacernos hijos de Dios. Y Dios promete guardarnos de los desastres que haríamos sin Él. Oh hermano, el Evangelio, esta palabra, es la única esperanza. Seamos claros. Esta palabra es la única esperanza para usted, para mí, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para esta ciudad y para este país. Es la única. Corazones transformados por la gracia y la misericordia de Dios, ahora amando a Dios, sumisos a su palabra, sumisos a su rey, sumisos a su profeta. Cuando Dios se da en el pacto, lo hace por los dos medios principales que hemos visto, su espíritu y su palabra, que siempre van juntos. Dios no obra por magia. Y las religiones antiguas indígenas buscaban sus religiones con chamanes mágicos. Otras religiones con nombre de cristianas también siguen promoviendo magia. Nuestro país tiene el privilegio de ser el primero de manifestar milagros del anterior Papa. Milagros y magias. No, hermanos. Dios no obra de esa forma. Dios no se ocupa de chamanes, milagreros. Dios ha dado su espíritu con su palabra. Y aquí está, en blanco y negro. Esta palabra es sagrada. Esta palabra fue inspirada por el mismo Espíritu de Dios, mi hermano. Y esta palabra, cuando es leída y creída, tenga la certeza que es Dios mismo llegando a su vida, dirigiendo sus pensamientos, dirigiendo su vida, formando su corazón. No vamos a hablar hoy porque no hace falta. No vamos a hablar de la importancia de la palabra de Dios, hermanos. No vamos a hablar de
del hecho que al despreciar esto, no estamos despreciando algo humano, estamos despreciando al mismo Espíritu de Dios que lo inspiró. Creo que no hace falta hablar de la importancia del sermón. Cuando es explicada la palabra de Dios, no hace falta hablar de la importancia del sermón, la escuela dominical, los estudios. Gracias a Dios, hermanos y hermanas, percibo sed y hambre de esta palabra entre nosotros. Gracias a Dios. Yo estoy contento. Gracias a Dios por un colegio cristiano que tenemos, donde estudiantes pueden aprender a los pies de profesores cristianos que respetan y honran esta palabra. Oremos siempre por Secre, se nos olvidó. Bueno, ahí hay por lo menos desde quinto año. Oremos por los profesores de nuestro colegio. Quiero motivar a todos a pensar en estudiar profundamente la teología. La iglesia hoy necesita obreros, conocedores de la palabra de Dios y capacitados para enseñar e instruir a otros hermanos. Simplemente recordemos que si despreciamos la palabra, y no hace falta tirar la palabra al suelo y pisotearla o escupirla, no hace falta despreciarla de esa forma, con simplemente ponerla por ahí, aunque esté abierta, Salmo 91, con simplemente ponerla ahí e ignorarla, yo puedo manifestar tanto desprecio por la palabra de Dios como si la pisoteara en el piso. Al despreciar la palabra de Dios de cualquier forma, estamos despreciando al Dios que se entrega a sí mismo. El Dios que se entrega a sí mismo por medio de su palabra y su Espíritu. Qué triste, hay diferentes actitudes posibles en cuanto a la palabra de Dios. Qué triste cuando el cristiano convierte la palabra en una carga. Siempre que, y ojo hermanos, siempre que usted sienta que cumplir con Dios sea una carga, usted ha pasado la línea en su concepto de la Biblia. ¿Sabe a qué ha pasado? ¿Sabe en qué se ha metido? El legalismo. Usted está viendo la Biblia como una carga. Lo que yo tengo que hacer para que Dios me dé. Necesito hacer eso, si no, no me salva Dios. Necesito hacer tal y tal cosa, si no, no me bendice. Legalismo. Qué triste cuando el cristiano cae en el legalismo y cumplir la palabra de Dios se vuelva una carga. Es triste, pero es común. Quitémonos, hermanos, todo sentimiento, toda idea del legalismo, la palabra. Otra actitud muy común hoy en día en nuestra sociedad es el desprecio de la Biblia. Escuché ayer en Radio Universidad, o no sé si fue el viernes, una entrevista con nuestra defensora de los habitantes, doña Ofelia, defendiendo los derechos de los homosexuales a uniones civiles e inclusive llamando interpretación subjetiva, leyes contra el que se puedan casar y otros temas más que estaban hablando sin ninguna mención del Creador de los seres humanos. Sin ninguna mención ni cerca a la palabra de Dios. Escuchen las noticias, lean los periódicos y búsquenme, por favor, referencias a la Biblia. Le doy un chocolate si me trae alguna evidencia. Podría haber de vez en cuando en las opiniones de la nación, de vez en cuando, pero casi nunca. Somos miembros de una sociedad, hermanos, que ignora y desprecia, con su ignorar, desprecia la palabra de Dios. Cuidado, chupemos nosotros esa misma actitud. Es fácil llevar nuestra vida de lunes a sábado, olvidando por completo la palabra. Nos volvemos ateos al salir de aquí, hasta el próximo domingo nos volvemos santos.
santos ateos, santos ateos. En la práctica, el cristiano redimido en Cristo no ve la Biblia como una regla para obtener algo. ¿Cómo ve el cristiano esta palabra, hermano? Esta palabra es el sello, es la muestra, es el tesoro, es la señal de Dios mismo. Dios ha dado esto porque Él se da a sí mismo. Se llamaban las tablas de la ley señal del pacto y se guardaron en el arca del pacto porque eran testimonio que Dios mismo estaría con Israel. Hermano, este es testimonio de que su Dios es suyo. Esto es testimonio de que su Dios es suyo. Él mismo se le ofrece. Dios mismo se da, se entrega con su palabra bendita y perfecta. Yo quiero cerrar con solo dos pensamientos. En primer lugar, quiero que todos nosotros aquí presentes meditemos en lo hermoso que es el pacto de Dios. Quiero que usted medite en lo hermoso lo que hizo Dios en Cristo por nosotros, entregándose a sí mismo por su Espíritu y por su palabra. Esto es prueba. Cristo es la prueba por excelencia, su resurrección, la prueba por excelencia del amor de Dios. ¿Y cómo conocemos a Cristo? ¿Cómo miramos a Cristo? ¿Cómo oímos la voz de Cristo? Es aquí, hermano. Cristo, el Espíritu y la palabra están unidos aquí. Y yo quiero que nosotros pensemos, hermanos, meditemos en la grandeza de esa salvación. Porque a veces pasamos de día en día y en lo atareado de la vida olvidamos. Hermano, hermana, agradezca a Dios. Ahí donde está usted sentado, diga en su corazón: Señor, gracias. Gracias. Gracias por darse a sí mismo, a mí. Yo quiero que valoremos, hermano, que aprendamos, porque esto es un crecimiento en aprender a valorar realmente lo grande de la salvación de Dios. Yo quiero que valoremos. Yo quiero, hermanos, que nosotros nutramos y cultivemos la gratitud. Y que hoy usted le pregunte a Dios: Padre, ¿cómo puedo mostrar mi gratitud? ¿Qué servicio, qué muestra puedo hacer para mostrar mi gratitud? Yo quiero, en primer lugar, hermanos, que cada uno de nosotros reflexionemos ante Dios que está aquí. Le digamos a Dios: gracias, Señor. ¿Cómo te puedo amar? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo mostrar mi gratitud? En segundo lugar, yo quiero que todos nosotros aquí piensen en el día en que usted está en su lecho de muerte. Algunos son muy jóvenes y posiblemente nunca han pensado en el día que muera. Pero si Jesús tarda en venir, todos nosotros estaremos en un lecho de muerte. Y si Dios permite, llegaremos a muchos años. Pensemos ya con canas o sin pelo alguno, arrugaditos. Usted está en su lecho de muerte. Y Dios ha permitido una larga vida, hijos, nietos, tal vez bisnietos. Y como los ancianos a veces presienten venir la muerte, llama a la familia y están alrededor suyo. Algunos tienen ojos lagrimosos: abuelito, abuelito, te quiero. Y se reúnen alrededor. ¿Qué es su deseo y cuáles serían sus últimas palabras? ¿Qué sería su deseo por cada hijo alrededor de esa cama? Cada nieto, cada bisnietecito. ¿A cuántos de ellos quiere ver en el cielo?
Respondamos hoy, hermano. No estamos en nuestro lecho de muerte, estamos aquí. Si Dios permite, tenemos horas, días, años, décadas por delante todavía. Hoy, Dios ha hecho una invitación hermosa. Respondamos al llamado amoroso de Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti. Y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Oh Padre, te damos honra, alabanzas y gracias, porque tú manifiestas, oh Dios, la bendición más grande que puede esperar un ser humano, que tú te vuelvas una vez más a nosotros, a recibirnos como hijos, entregándote a ti mismo a nosotros como Padre, como Rey, como Profeta. Gracias por Cristo, por el Espíritu Santo y por tu palabra, oh Dios. Y hoy pedimos, Padre, pedimos que ese pacto sea firme, no solo con nosotros, sino con nuestros hijos y con nuestros nietos y con nuestros bisnietos y con el linaje descendencia que tú nos des. Hace que venga Cristo. Padre, sabemos que solo tú puedes, por gracia, cumplir esa promesa. Ponemos en tus manos, oh Dios, nuestra familia, nuestro propio matrimonio, nuestros hogares, nuestros hijos, algunos de los cuales nos siguen en tus caminos, Padre. Pedimos, oh Dios, que seas tú que obres en sus corazones. Tú que los vuelvas a tus caminos. Nos aferraremos, oh Dios, a ti, a tu palabra. Y te buscamos, oh Dios, en este día, en tanto que pueda ser hallado. Y te honramos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.